Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo, a otro lunes donde hoy estaremos compartiendo un poco más calmado, con la misma emoción, con el mismo entusiasmo, pero llevamos unos días recuperándonos concerniente a la salud. Vamos a cogerlo hoy un poquitito más suave, como decimos, pero a la misma vez entusiasmado, motivado, contento y feliz porque estamos aquí compartiendo y hoy vamos a estar mirando unos versículos que se encuentran en Apocalipsis capítulo 7, versículos 13 al 17. Y vamos a continuar nuestro crecimiento sobre esta verdad espiritual, como lunes tras lunes compartimos la venida de Cristo. Mi nombre es Javier López y vamos a comenzar. Aquí donde yo vivo, en el área de la Florida, yo diría por más de entre 7 a 10 años, yo llevo viendo un automóvil, un carro, que en el cristal de atrás, bien grande, tiene un rótulo, un anuncio, y dice, Cristo viene. Y de muchos años, yo diría como así, más de 7 años, tú veías esas letras blancas, Cristo viene. Y después pasaban unos años y volvía y lo veía y las letras blancas, Cristo viene. Pero habían pasado, yo diría, como unos 2 años desde la última vez que lo vi. Y ayer lo vi en el tráfico de nuevo. Y algo que noté es que ya no habían casi letras. Y basado por los años que veía el mismo vehículo, ya yo sabía prácticamente lo que decía atrás. Pero le faltaban letras. Inclusive le tomé una foto y espero mañana hacer un video y voy a utilizar la foto para entonces el video que voy a hacer. Pero noté que las letras le faltaban. Y entonces, por eso lunes tras lunes aquí compartimos sobre esta realidad, la venida de Cristo. Por el hecho de que tal vez las letras falten en el cristal de atrás del carro de esta persona, yo estoy seguro que si tuviese la oportunidad de hablar con él o ella, el conductor, lo he visto y es un señor, yo estoy seguro que él todavía continúa con su esperanza viva de Cristo viene. Pero aquí compartimos cómo Cristo vino y siempre viene, y cómo su venida es, para que nosotros en lo que nos resta de vida vivamos conforme a esa presente realidad que siempre es activa. Porque lo reconocemos, porque entendemos su parucía, su presencia, su advenimiento, su realidad. Lamentablemente, a diferencia de la multitud de personas que todavía hoy siguen esperando y diciendo, Cristo viene. Aquí estoy en Facebook, acá estamos en YouTube y nuevamente, bienvenidos, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Vamos a continuar creciendo en el entendimiento de esta verdad espiritual y vamos a mirar lo que Apocalipsis capítulo 7, versículo 13 al 17 nos dice. Y vamos a ver cómo estos versículos nos demuestran hoy esta presente realidad. Dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome,
estos que están vestidos de ropas blancas. Escucha, estos que están vestidos de ropas blancas. ¿Quiénes son? Nos dice el texto en el versículo 13. ¿Y de dónde han venido? Versículo 14 dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado. ¿Ves? ¿Cómo decir? Mira el lenguaje. Lenguaje figurativo, metafórico, simbólico, alegórico. ¿Ves? ¿Qué representa estos que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero? El versículo 15 dice, por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Algunos, naturalmente, Apocalipsis, es como decir, cuando se habla de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, la revelación, para muchos este libro tiene que ver con los eventos del fin del mundo, del fin de los tiempos. Y vamos a ver qué esto nos enseña. Y como les decía, algunos ven estos pasajes como una alusión a la persecución que la iglesia primitiva sufrió bajo el Imperio Romano. Es como decir, cuando miramos según la interpretación de diferentes personas, un grupo puede decir, oh, esos versículos se cumplieron, o esos versículos representan o significan lo que sucedió con esta iglesia primitiva, que la iglesia es con las personas que desde el ministerio de Juan el Bautista, Jesús, los discípulos que se convirtieron en apóstoles, el apóstol Pablo, Santiago, Juan, Pedro, ¿ves? En esa tradición de la interpretación literal de todas estas historias. Pues para unos dicen, eso se cumplió con la fricción, la guerra, la destrucción de Jerusalén y el templo por el Imperio Romano, dirigidos por Nerón y los otros, como decir, gobernantes en aquel tiempo, que para el año 70, según la historia, fue destruido tanto la nación de Jerusalén y, lo más significante, el segundo templo. Entonces, ahí unos descansan en esa interpretación. Hay un grupo que se llama preterismo, preterista, y ellos son unos que enfatizan en este tipo de interpretación. Ahora, hay otros que son futuristas, y estos son aquellos que según su teología, su fe, su tradición y según su creencia sobre los eventos escatológicos. Escatológico tiene que ver con eventos futuros. Pues entonces los interpretan de una forma en como dicen, esto todavía, ¿ves? Esto no ha sucedido. Porque es como decir, vimos que nos habla de una gran tribulación donde personas lavaron sus vestiduras en la sangre del Cordero. Y es como decir, muchas personas
esperan que el mundo se va a poner supremamente caótico y va a haber desastres, y ahí la gran tribulación, y de ahí el Señor salvará personas. Y así es como escatológicamente, ves, en esa mentalidad, creencia, según su forma de interpretar las historias de la Biblia, pues están esperando a que se dé. Pero aquí vamos a conocer cómo espiritualmente, cómo a través del tipo de lenguaje que las Escrituras utilizan, metafórico, simbólico, cómo estas verdades que leímos en estos versículos, cómo lavar y cómo siempre se lavan las vestiduras, para que entonces queden emblanquecidas en la sangre del Cordero, y que esto ha representado y significa para ti, para cada uno de nosotros, hoy en nuestro presente. Entonces, otros lo interpretan como una referencia, y de esa es la forma que espiritualmente hablando lo vamos a interpretar. Vamos a mirar estos versículos como referencias a lo que siempre a través de la historia de la humanidad ha sucedido dentro y sucede dentro de seres humanos. Y por eso tiene que ver, por eso esto es relativo contigo hoy. Por cuanto estás respirando en vida como ser humano, entonces esto se refiere a esa transformación interna que tanto históricamente siempre ha sucedido en discípulos, en devotos, en estudiantes, en personas que se acercan para transformar su vida interna, que viene a ser su vida espiritual, que viene a ser su vida emocional. Y por eso, a través de estas enseñanzas, el Espíritu como fuerza transforma y causa esa realidad. Y a través de estas enseñanzas, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, la sangre del Cordero, limpia de todo pecado y de todo mal. Y entonces, cuando seguimos comprendiendo el significado de esas palabras, nos ayudan en esta transformación interna. Y por eso esto viene a ser una buena noticia, porque es la buena noticia de algo que siempre ha sucedido, siempre es y siempre sucederá en la vida de seres humanos que los reconocen. Que por ser algo espiritual no se está refiriendo a eventos sobrenaturales, que por eso necesitamos catástrofe, necesitamos tribulaciones, como decir, caos, para que la gente parece que la única forma que el ser humano puede responder a algo es a través del caos, del miedo, de la preocupación. Y sí, sabemos que eso en muchas personas ha sido necesario, pero en muchos también un susto, un caos, un mal tiempo los hace reaccionar por un tiempo limitado, y cuando se puso todo bien, cuando todo se arregló, vuelven al mismo estado. Y aquí todo esto, por ser términos espirituales, estamos hablando de conceptos espirituales. Estas enseñanzas son para el crecimiento espiritual. Y lo espiritual, como hemos hablado, es lo emocional, es lo interno, es lo que tiene que ver con tus pensamientos, que causan tus deseos, que causan tus emociones. Y todo eso representa tu estado de vida natural. Y eso es invisible, nadie lo ve.
sucede constantemente dentro de una persona. Desde que uno se levanta, lo espiritual está siendo dentro de uno. ¿Cómo está el estado de mentalidad de uno hoy? ¿Qué es lo más que está predominando en uno? ¿Cómo estoy? ¿Ves? Y todo eso es lo espiritual, lo invisible, lo que tiene mucho poder, porque de nuestros pensamientos salen las motivaciones. ¿Ves? El motivo de mi acción, el motivo de nuestra acción sale de nuestra mentalidad, de nuestras emociones, de nuestros deseos. Quiero satisfacer mis deseos, y de ahí viene la acción. Por eso las enseñanzas espirituales son para ayudarnos, motivarnos a crecer en la unidad del Espíritu, a que nuestras vidas sean congruentes y vivamos presente una vida de paz, felicidad, contentamiento, una vida que sea la vida del verdadero deseo de uno, y uno es consciente del cómo esa realidad es presente y posible, y a través de estas enseñanzas a eso es lo que nos llevan. Y por eso nuestra interpretación espiritual, lo espiritual se discierne, se conoce, se interpreta entonces como dicen, lo espiritual se interpreta espiritualmente, pero significa que estos conceptos entonces se entienden verdaderamente, como les acabo de compartir, de lo que está describiendo, que es la realidad interna. Quiero compartir unos comentarios sobre estas imágenes, y no voy a entrarles a los 3 versículos que leí, pero podemos ver cómo esta imagen de la gran multitud vestida de ropas blancas, que acabamos de leer en Apocalipsis capítulo 7, versículos del 13 al 17, ¿ves? La gran multitud vestida de ropas blancas y lavadas en la sangre del Cordero es una poderosa metáfora de la salvación y la purificación que reciben seres humanos a través de este proceso, a través de la fe y el crecimiento en las virtudes características, ves, en el crecimiento espiritual por el Evangelio de Jesucristo, por la persona de Jesucristo. ¿Qué representa? ¿Qué significa? Y cómo esta verdad, ves, a través de nuestra fe, que es ese comienzo de creer en una transformación, de comenzar a creer en que en uno hay una mayor posibilidad. Es de creer que en medio de una gran tribulación, que esa gran tribulación representa cuando la mentalidad de uno, imagínate, uno se levanta, abre los ojos y se siente mal. Hace unos días hablaba con mi hermano y él me decía que estamos pasando increíble. Él está en otro estado y estamos pasando por los mismos síntomas de salud. Y él me contaba cómo, chacho, el lunes pasado, desde que me levanté, rápido sentía la carraspera en la cara y ya yo sabía lo que venía. El día después estuve todo el día en la cama, él me decía. Y ves, y cuando uno se levanta y siente esa carraspera en la garganta, pero ¿qué comienza a pasar aquí?
esto es lo que me va a pasar, pero yo no puedo, pero ¿cómo esto me va? Yo no me puedo enfermar, hoy es lunes, yo tengo que ir a trabajar, yo tengo este deadline, tengo que hacer esto, y ponemos, ¿ves? Nuestra mente comienza ¿a qué? A entrar en esa gran tribulación. La gran tribulación, ¿ves? De la cual personas, esta gran multitud, han sido rescatadas por cuanto sus ropas han sido blanqueadas en la sangre del Cordero. ¿Ves? Cuando miramos todo eso metafóricamente, siempre está describiendo, por ser una verdad espiritual, siempre a través de la humanidad, una verdad universal, está compartiendo esas realidades internas dentro del ser humano. Y como decía, desde que nos levantamos podemos en muchas direcciones comenzar a crearnos películas. Es como decir a veces cuando uno sueña despierto. Y uno sin salir de la cama ya uno ha experimentado dolor y sufrimiento, agonía. Tal vez una persona que perdió un familiar o alguien recientemente o alguien en los pasados 3 y 4 años. Y se le viene me estoy levantando un olor y no está esa persona. Y comienzo a pensar en la persona y ¿qué viene uno mismo? A través de uno mismo, dolor y sufrimiento. Por la pérdida. ¿Por qué? Por todas esas conversaciones que uno constantemente le gusta estar reviviendo y reviviendo y vuelve a causarse el mismo dolor. Esa gran tribulación. Y estos son pequeños ejemplos, pero ¿cuál es tu tribulación? ¿Cuáles cosas hoy en día te pueden causar en cuestión de 10 segundos tribulación? Y tú vas a ver que aquí puedes estar solo. Y aquí, y a través de estas historias y enseñanzas, como hemos hablado, la realidad de la venida de Cristo, ese cumplimiento es aquí, donde en cada uno de nosotros que tenemos la voluntad y el deseo de crecer espiritualmente, entonces aquí nuestra conciencia cambia, se crece, se aprende a controlar, se aprende es como decir, a crecer en fuerza de voluntad. Y uno cuando se levanta y viene esa carraspera y viene rápido la mentalidad de lo que te espera y lo que... No, calma. Ni me voy a anticipar con ansiedad de lo que tengo que hacer en el trabajo, qué sé yo qué. No, lo más valioso es la salud. Si no tengo que ir al trabajo o si tengo que faltar o llamar, que se quede el papeleo, que se quede el deadline, que se quede el inventario sin hacer. No importa. Más significativo es preservar la salud, la paz mental. Y uso esto de ejemplo porque la fuerza espiritual que uno desarrolla viene a ser nuestra fuerza de voluntad interna. En una voz interna, al uno mismo hablarse, controlar la mente de uno mismo cuando se quiere disparar con ansiedad, con inseguridad, con miedo, con sufrimiento, uno volverla a controlar. No, tranquilo, paz. Vamos a vivir ahora, hoy, no mañana. Y eso tiene que ver con estas ropas blancas. Porque las ropas representan nuestras acciones. Y blancas representan, bien simple, buenas acciones. Y cómo una persona puede
sacar buenas acciones si primero no tiene una buena mentalidad, si primero no tiene unos buenos pensamientos que entonces capturen o cautiven en unas verdades supremas esos pensamientos que se quieren disparar, incongruentes a lo que las vestiduras blancas representan, a las acciones puras, justas, buenas de aquellos lavados en la sangre del Cordero. Entonces, nuevamente, cuando miramos esta imagen de Apocalipsis capítulo 7, versículos del 13 al 17, la imagen de la gran multitud vestida de ropas blancas y lavadas en la sangre del Cordero, nuevamente vemos que es una poderosa metáfora de la salvación y la purificación que reciben a través de este proceso. Y la salvación, y entiendo, para muchos la salvación es en Jesucristo, en lo que hizo por mí. Espiritualmente hablando, la salvación siempre se da dentro de ti por tu revelación de Cristo en ti, que te empodera a ti mismo en tu presente a salvarte de ti mismo, a purificarte en ti mismo. Por eso el desarrollo como crecimiento espiritual, desarrollar la mente o conciencia de Cristo en uno, es esa purificación de una mentalidad negativa, impura, mala, ignorante, inconsciente al momento presente. Una mentalidad, como decir, algareta o suelta, de ese que la mente se le va a uno a pensar y uno sigue la mente para donde brinca y es como sin dirección alguno. Eso resultando en ese viejo ser. Pero ahora, por cuanto lo que estos versículos nos están diciendo, aquellos lavados, purificados en la sangre del Cordero, la sangre que representa ¿qué? Representa la vida. Vemos en el Evangelio, esta es mi sangre y este es mi cuerpo, mi carne. Coman y beban. Y vemos que son símbolos. Y cómo se come y cómo se bebe, espiritualmente hablando, de la vida. Pues todo esto se encarna. Y para encarnarse, entonces, ¿ves? Es eso que necesita suceder dentro de uno, en cómo uno mismo tiene que ir corrigiéndose, ir cambiando estos hábitos, patrones, estas actitudes, ir cambiando. Y vemos esa salvación, como decía, de uno mismo en uno mismo. Un ejemplo de esto. Ayer estaba aquí en casa y vino una persona y estábamos bregando con cositas de batería. Entonces yo noté que él tenía una pulsera azul, inclusive era como este mismo azul y con letras blancas. Él tenía una pulsera y estuvimos, como una hora. Y yo leí la pulsera y la pulsera decía, aquí lo tengo en español, decía, todos importan, pero era una persona americana y pues lo tenía en inglés. Y en inglés decía, everyone matters. Y entonces pues seguimos hablando, estábamos mirando unos platillos, él quería mi opinión concerniente a unos platillos y su sonido. Entonces yo vengo y le digo, oiga, ¿te puedo preguntar? ¿Te puedo hacer una pregunta? Y él me dice que sí. Y déjame decirte esto antes de
donde estábamos mirando los platillos, era aquí en la parte de atrás, que tengo un cuartito, y donde abrí la puerta, y cuando abro la puerta de ese cuarto, pues tengo, como decir, un cuadro bien grande, y tengo otro como un cuadro, pero vamos a decir, 2 cuadros. Entonces uno de ellos pues tiene las manos así y dice Namaste. Entonces cuando abrí la puerta, él vio los cuadros y eso, pero no me dijo nada. Buscamos los platillos, estuvimos ahí hablando de platillos. Yo le hago la pregunta, ¿te puedo hacer una pregunta? Él me dice, sí, ¿qué pasó? Y yo le pregunté, ¿qué significa tu pulsera? ¿Qué significa todos importan? Y él me dice, oh, wow, sí, no, esto fue una pulsera que hace más de 2 años mi hija me regaló, que tiene que ver, pues, que todos importan para Dios. Y considero que eso es importante, y desde que ella me la regaló, pues yo me la puse y no me la quito, siempre la tengo. Y yo le digo, wow, significativo. Y él me dice, sí, sabes, todos importan para Dios, blancos, negros, todos importan. Y yo, tremendo. Y yo vengo y le pregunto a él, ¿usted sabe lo que esto significa? Y lo que Namaste significa. Y él, no, nunca he escuchado eso, no sé. Y entonces, pues, debajo de las palmas así, de las manos así, pues está lo que significa. Le digo, ¿lo puede leer? Y él me dice, y él lo veo que lo lee, y lo que dice es, Namaste, lo que significa es esto. Es cuando uno reconoce. Yo reconozco que el Espíritu Divino que está en mí, lo reconozco en ti también. Y por eso, Namaste. Y Namaste significa o es adoración. Y adoración no, adoración es, ¿ves? El reconocimiento. Tiene que ver con mi entendimiento de quién tú eres. Mi admiración, mi respeto, por cuanto lo que yo considero divino, único, Dios, está en ti, está en todos y en todos. Y por eso, Namaste. Y yo le digo a él, ¿no cree que esto mismo es lo que su pulsera dice? Y él, no lo vi de esa forma, pero, y yo le digo, mire, y es los ejemplos que tengo aquí, porque es como decir, aquí estoy mirando las notas, dice, yo le pregunté qué significa su pulsera y eso, le contesté el significado de Namaste, este es el punto. La pulsera, ¿ves? Es como decir, podemos tener una pulsera que tiene un gran significado. Y el significado es, todos son importantes. ¿Ves? Y el significado está en la pulsera. Pero no está en mi mente o en la mente. Entonces, pueden nuestras acciones demostrar lo diferente. Demostrar que para uno no todos importan. ¿Ves? Tal vez la pulsera para Dios todos importan. Pero tal vez para mí, por eso, cuando hablaba con él, porque el punto le quería decir, compartir con él cómo veo el significado de tanto la pulsera, el valor en la pulsera de él, como lo que Namaste significa, siempre y cuando está y predomina en la mentalidad de uno en el presente. Por eso es como decir, cuando uno es consciente en el presente del valor de todo y de todos. Y por eso el respeto, el aprecio,
Es cómo uno va a actuar, qué va a decir, cómo uno va a hacer. Eso está guiando, ayudando a uno a corregirse, ¿ves? A salvarse a uno de uno mismo. La pulsera de gran significado en la mano, pero podemos estar distraídos. Yo no sé si tal vez yo no le hubiese preguntado a él, oye, ¿qué significa la pulsera? No sé si él me hubiese dicho algo. No lo sé. Pero yo sí sé lo que para mí la oportunidad se presentaba, el valor y el compartir. Y entonces pues conoció tal vez de ciertas verdades de la historia que no conocían y que enriquecen a uno espiritualmente para, ¿ves?, hacernos más conscientes, más despiertos al presente y ver el valor de todos. Y por eso decía, porque uno puede tener la pulsera y estar distraído. O la pulsera puede aparentar algo, esa máscara de superficial. Y como decía, pero las acciones hablan la verdad. Y entonces, tanto en estar distraído mentalmente como las apariencias, ¿qué termina uno? Buscando cómo satisfacerse uno a uno mismo con otras personas, en el sentido de cómo le saco esto, cómo le ganseo aquí, cómo no le tengo que decir la verdad a esta persona, yo no la conozco, cómo, y así sucesivamente, porque durante el día son tantas situaciones que estas verdades espirituales se presentan y así estamos. Estamos o conscientes en el presente o estamos aparentando. Estamos distraídos. O, ¿ves? Cuando con la pulsera en mano o sin la pulsera, las verdades por las cuales vivimos y valorizamos están en nuestra mente. Y de ahí fluyen como el agua viva que vivifica y rectifica constantemente el manantial, como decir, la multitud de pensamientos, ese río, ese fluir de pensamientos, cómo se convierte en agua de vida eterna, representando como una nueva mentalidad, una pureza de pensamientos buenos, amables, justos, sinceros, presentes. Cómo entonces dirigen la vida. Y eso, esas ropas blancas. Inclusive, te invito a que leas Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 y 8, donde nos habla de la novia vestida para su novio. ¿Y qué nos dice? Nos dice que estaba vestida de lino blanco, fino, de la más alta calidad. Y la misma Biblia nos describe que el lino fino representa. ¿Y qué representa? Las acciones buenas, las acciones puras, las acciones justas del pueblo, de la iglesia, de ti. ¿Y de dónde provienen? Tienen que provenir, ¿ves?, de una nueva forma de pensar. Y por eso la venida de Cristo, la venida de Cristo es esa nueva forma de pensar que corrige, que limpia, que salva.
el estado presente de vida de uno. Y que a través de estas enseñanzas y Apocalipsis como un libro simbólico, ¿ves? Apocalipsis, ¿qué significa? La revelación, ¿ves? La revelación. El velo, algo que no se ve, y no está hablando de ver con ojos naturales. Ver lo espiritual es comprender algo que no se comprende, que no se entiende. Y por eso la revelación es cuando estos conceptos espirituales se van comprendiendo, se van entendiendo, que lo espiritual siempre está hablando para hoy, para ahora, para el presente, que es donde siempre la presencia divina de Dios y su reino están. Y uno o vive congruente a esa realidad o no. Y por eso, escrito en nuestra mente, es ser consciente. En cada nueva acción demostramos cómo salimos de la gran tribulación y hemos lavado nuestras ropas y han emblanquecido en la sangre del Cordero. Conclusión: el cumplimiento de la venida de Cristo lo demostramos diariamente, viviendo inspirados por Dios. Viviendo inspirados por Dios diariamente es ser Cristo. Para muchas personas, recuerda, el significado de Cristo como título es ungido de Dios. Espiritualmente, ¿quién es un Cristo? ¿Quién es un ungido de Dios? A través de estas enseñanzas, uno que vive y es en su presente conforme en unidad, en un espíritu, con la realidad que siempre presente Dios es. Y por eso, la venida de Cristo siempre ha sido históricamente, siempre es y siempre será un nuevo nivel de conciencia, una nueva mentalidad que se forma dentro del ser humano, que lo empodera dentro de sí mismo a ser una versión superior de sí mismo que antes no era. A ver la vida, a ver personas, a ver todas las situaciones que se le presentan de una forma que antes no las veía. ¿Ves? Esto representa ese viejo ser, esa vieja versión tuya, esa vieja mente tuya. Y tal vez me estás escuchando y hablando de la venida de Cristo y tal vez tu mentalidad basado a tu fe dogmática, tradición, religión, estás literalmente y naturalmente esperando que un judío o que alguien venga de las nubes a transformar y salvar al mundo, porque en esa mentalidad es que se te enseñó e interpretas estas historias. Y por eso en esa mentalidad no es esta. Eso es como decir, una persona que no sabe hablar inglés, no puede escuchar a personas hablando inglés y no puede entender, no puede articular, no puede decir, porque no sabe, porque no conoce el cómo, porque no se le ha enseñado o instruido.
por el hecho de que esa persona no sabe hablar el inglés, eso no quiere decir que el lenguaje entonces no exista o no sirva. Y a eso lo uso como ejemplo. ¿Por qué? Porque entonces nosotros en un nivel de conciencia no podemos ver, comprender lo que se requiere en un nivel de conciencia acá arriba. Y por eso el crecimiento espiritual, por eso estas historias para nuestro crecimiento espiritual es para eso, para elevarnos a la medida y a la estatura de un varón perfecto, como Efesios capítulo 4, versículo 13, nos enseña. Y por cuanto estamos hablando de conceptos, de temas, de principios espirituales, pues se tienen que comprender espiritualmente, porque donde único se pueden percibir y ser reales, que transformen el estado de vida presente de un ser humano, es acá adentro. El reino de Dios, en vez de allá arriba, es siempre presente y acá adentro lo hace visible en nosotros y a través de nosotros. Una experiencia 24/7. Y por eso, lunes tras lunes, procuro compartir sobre este tema, la venida de Cristo y cómo espiritualmente, a través de la historia, se ha cumplido. Tengo un canal YouTube, Universidad Cristo, con más de 665 videos, donde llevo ya vamos para 3 años compartiendo sobre estas verdades espirituales, sobre las enseñanzas que vemos a través de las historias de la Biblia, comprendiéndolas en sus términos espirituales desde el origen de estas historias. Y por eso para nosotros occidentales, y como yo, que desde que nací fui instruido y enseñado en la fe cristiana, lo que yo llamo judeo-romana cristiana, pentecostal, a todo lo que la Biblia dice y cómo lo creemos, ¿ves? Y por eso a través de la fe, nuestra exclusividad, nuestra separación de la humanidad, de otras personas, de otras religiones. ¿Por qué? Porque de acuerdo a nuestra interpretación, ¿ves? Lo que mayormente le enseñan en las tradiciones de fe, nosotros tenemos la única verdad en nuestro evangelio, en Jesucristo, en su muerte y resurrección. Buda no resucitó, así muchas personas me dicen. Aquel otro, y mencionan a Raimundo, el único que resucitó, Jesucristo. Y vemos que eso es una interpretación literal. Y cuando yo comienzo a preguntarle, y recuerda, yo estaba ahí, yo he tenido que pasar por más de 10 años, que hemos tenido que como Nicodemo, como Saulo de camino a Damasco, de cambiar creencias. ¿Por qué? Por verdades espirituales. Y cuando comenzamos a hablar de verdades espirituales, como ayer con la persona de la pulsera, y termino con esto, le decía, ¿cuál es el nombre que bíblicamente es como decir el nombre más alto, el nombre supremo,
o la palabra que representa la supremacía divina de Dios. Y él me dice, yo soy. Vemos que en el Viejo Testamento, tanto en el libro de Éxodo, capítulo 3, vemos cuando Moisés le pregunta a Jehová, a Yahweh, ¿y quién le voy a decir a Faraón que me envía? Y se oyó la voz que dice, yo soy el que soy. Yo soy, te envía. Ve y también creo que en Éxodo capítulo 6 también habla. Yo no me le revelé a Abraham como yo soy. Yo me le revelé a él como el Todopoderoso. Vemos en Juan capítulo 14 versículo 6 a Jesucristo diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y basado en esa interpretación de yo soy, es que en la fe cristiana dice, ves, por eso nosotros tenemos la única verdad. Y yo le pregunté a la persona ayer, y cuando tú dices yo soy, ¿qué tú estás diciendo? Y él se me quedó mirando. Y ahí él vino a entender que hay algo aquí. Que el nombre más alto de Dios, tanto Viejo Testamento como Nuevo Testamento, es yo soy. Y que cuando tú en tu mente o en vida, cuando uno dice yo soy, ¿qué tú estás diciendo? Yo soy es tu conciencia, tu reconocimiento. Y por eso, a través de la historia, yo le pregunté a él, ¿usted sabe cuál es el origen de ese principio espiritual? Yo soy. Y él pensando que yo le iba a decir Génesis en la Biblia. No. Hay historias de miles de años más antes que las historias del pueblo judeo hebreo. Recuerda, estas historias son para distinguir una nación, el pueblo judeo hebreo, de las historias de otras naciones. Y el origen de yo soy, por ser una verdad espiritual, no es las historias del pueblo judeo hebreo. Cuando nosotros conocemos desde el oriente de la India el significado espiritual de esta realidad universal, trascendental, de la fuente de vida, la fuerza divina absoluta, la realidad absoluta que es la causa incausable que ha causado todo lo que hoy nosotros podemos llamar el efecto como esta vida. Esa realidad, Dios, a través de la historia del Oriente, es yo soy. Y cuando uno conoce el significado espiritual de lo que yo soy, significa, implementa y activamente siempre a través de la conciencia de la humanidad ha sido y se manifiesta, entonces uno puede entender mejor las historias y el por qué el pueblo judeo hebreo viven activamente y son diferentes a la fe y la tradición y la interpretación y las creencias del pueblo judeo cristiano.
Cuando nosotros entendemos los términos espirituales que estamos liderando con ellos, hablando de ellos, interpretando, cuando conocemos su origen, cuando procuramos conocer cuál es la revelación de Dios al mundo entero, no la única que yo conozco, ¿ves? Porque esto se viene a convertir en, esta es la única que yo sé, la Biblia, yo no sé más nada. ¿Y qué si tomo una semana y me familiarizo con cuál es la conciencia de Dios que el Oriente tiene? ¿Cómo esta verdad que yo digo acá es universal? ¿Cómo entonces yo puedo admitir y apreciar de que, wow, por cuanto si es universal y siempre es eterna, siempre presente, se le ha tenido que revelar a cada ser humano? Y tal vez así es, y lo que pasa es que en mi presente soy totalmente ignorante de la literatura espiritual que antecede e influenció estas historias. Y lo único que nosotros conocemos es estas historias. Somos como esa persona que no sabe hablar inglés. El idioma siempre ha existido, pero la persona fue instruida en el español solamente y lo único que sabe hablar es español. Y el idioma en inglés se puede conocer. Asimismo, el espíritu que estas enseñanzas comparten, podemos crecer en el entendimiento de estos conceptos que vemos en la Biblia, y por eso lunes tras lunes comparto para procurar en lo que nos resta de vida seguir creciendo en esta verdad espiritual. Y cuando conocemos desde el Oriente cómo la venida de Cristo se ha cumplido, cómo lo llaman moksha, cómo lo llaman nirvana, cómo lo llaman iluminación, cómo lo llaman salvación, cómo lo llaman Sat Chit Ananda Atman. Tienen muchos nombres que describen exactamente lo que acá vemos en los cuentos, los evangelios, la muerte y resurrección del Hijo de Dios. Una enseñanza para elevar nuestro estado de vida espiritual. Porque la muerte y resurrección de Cristo lo que describe es algo que sucede internamente. Cuando se pasa de ese estado de ignorancia, de ese estado de incapacidad, de ese estado, de esa mentalidad en tribulación todo el tiempo, por el proceso de la sangre del Cordero, por el proceso de el lavar las ropas, ¿ves? Por el proceso gradual, natural, de transformar, de cambiar, de crecer, de mejorar, de responsabilizarse, de uno salvarse a uno mismo, de uno mismo en uno mismo. Y eso es la resurrección de Cristo, donde en uno, porque Cristo había muerto. Y por eso la resurrección de Cristo en los muertos, lenguaje metafórico y simbólico, significando ese estado inconsciente que uno no tenía la voluntad de vivir recta, pura, realmente, a cuando todo cambia y ahora una nueva voluntad, un nuevo sentir, una nueva conciencia. Y por eso la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo, no será alguien que vendrá, sino será tu mente que se conformará y te empoderará a ser una versión de ti que es posible y que tal vez ahora mismo no la ves.
Continuemos creciendo en estas verdades espirituales. Los espero el próximo lunes. Namaste, shalom y bendiciones. Y nos vemos en el próximo lunes, en el próximo video de Universidad Cristo.